Buenas tardes a todos los presentes. A cada uno de ustedes agradecemos su participación en el evento del día de hoy, que se titula Procesos de Intervención a Población Migrante. Este fue organizado por el Comité de Egresados en articulación con el Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle. Hoy contaremos con la presencia del trabajador social Diego Alejandro Bautista Becerra, trabajador social de la Universidad Nacional, especialista en Derecho de Familia y magíster en Desarrollo Educativo y Social, e Isabela Dissington, trabajadora social, estudiante de especialización en voluntariado de la Universidad de La Salle. Ellos, con su experiencia, nos van a contar acerca de cómo atender a esta población migrante alrededor de su amplia trayectoria a nivel académica y profesional. También queremos invitarlos el próximo 20 de octubre al evento sobre humanismo digital e intervención social que se desarrollará en el marco de la celebración del Día del Trabajador Social. En la página de la universidad y en las redes sociales se les compartirá el link de inscripción. Es importante mencionar que el tema de la migración nos ocupa actualmente, debido a que en Colombia se recibe un gran flujo de población migrante y es desde la profesión de trabajo social que se deben desarrollar funciones y procesos integrados para dar respuesta a las situaciones que se generan en la migración, como lo pueden ser, primero, fortalecer las competencias y el desarrollo integral de los migrantes en Colombia para dar respuesta a las necesidades y expectativas de ambas partes. Segundo, lograr la articulación de acceso a servicios sociales para migrantes y nacionales, rompiendo las barreras de desigualdad y generando espacios de integración e inclusión desde lo educativo, social y laboral. Y tercero, dar respeto a las diferentes costumbres y tradiciones, empoderando a la población en general y aceptando la diversidad cultural. Es por ello que a continuación daremos la palabra a los dos expertos que nos acompañan el día de hoy, con el fin de poder ampliar nuestros conocimientos desde sus experiencias y tener un nuevo panorama de las rutas de acción entre el trabajo social y la población migrante. Muchas gracias a todos y deseamos que este espacio sea muy enriquecedor para todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias, Karen, por esa presentación y agradeciendo la invitación a la Universidad de La Salle, al programa de trabajo social, Comité de Egresados. Y el día de hoy vengo a compartir con ustedes un ejercicio que nació de la observación y del acompañamiento desde el rol de docente orientador en un colegio educativo distrital y que derivó en un proceso de investigación que se preguntaba precisamente sobre estos temas de la migración ante la situación coyuntural que se vive en el país y que pues últimamente ha sido un poco, digamos, disminuida mediáticamente frente a las condiciones de cuarentena, pero que sigue teniendo una alta incidencia, que es el tema de la migración en torno al alto nivel de población migrante venezolana que actualmente está radicada acá en Colombia. Entonces, con esta pequeña introducción, y la charla que les presento el día de hoy se denomina Trazos y lienzos de la migración en el territorio de la escuela, que es un ejercicio también enmarcado en el tránsito entre la investigación cualitativa y la investigación creativa performativa. Y bueno, entonces, en ese sentido, iniciamos. Entonces, quiero iniciar un poco hablando un poco del contexto. Este ejercicio, esta experiencia nace de, de la identificación del problema
en el desarrollo de la cotidianidad de un colegio distrital. En este caso es el Colegio Tibabuyes Universal de la localidad de Suba. ¿Cuáles son las particularidades? Entonces estamos hablando de año 2019, inicios de 2020, en donde se presentaba que la localidad de Suba era la segunda localidad con más alta afluencia de población migrante en la ciudad de Bogotá, siendo Bogotá uno de los mayores receptores frente a la situación que está vinculada al proceso de inflación económica o de hiperinflación que se dio en el país de Venezuela, que generó que durante los últimos aproximadamente 5 o 6 años se haya generado un alto flujo migratorio de población venezolana a Colombia. Entonces, a partir de eso, en los colegios distritales también inicia a generarse una alta afluencia de niños, niñas, población migrante. Y a partir de allí se empieza a generar todo un proceso de una articulación normativa que permitía a los niños y a las niñas provenientes de Venezuela ingresar al sistema educativo distrital y nacional y generar una serie de nuevas dinámicas al interior de los o de las realidades que viven los niños y las niñas, pues generando una integración, llamémosla, en ese espacio, en ese sentido, en donde pues se generan como estos espacios de encuentro y de socialización entre los niños y niñas, tanto nacionales como migrantes venezolanos. Entonces, a partir de esta situación y derivado de una serie de pues de situaciones que se establecían a partir de la interacción y de la cotidianidad de la escuela, se identifica como el problema de estudio y se define a partir de identificar, o sea, buscar identificar cuáles son las representaciones sociales que tienen los niños y las niñas del Colegio Tibabuyos Universal frente a la migración. Entonces, a partir de allí se decidió realizar este ejercicio investigativo en el marco de la maestría en desarrollo educativo y social en la línea de infancia y se da paso pues a la aplicación de esta investigación ya con los niños y las niñas que tiene una implicación o se buscó realizar una metodología que fuera muy cercana al lenguaje de los niños y de las niñas. Entonces, en un inicio, la primera hipótesis era frente a los problemas psicosociales que traía la migración para los niños y las niñas. En ese espacio de tiempo, durante el desarrollo de la investigación, y como ustedes sabrán, la investigación puede dar vueltas y el problema fue tomando forma ya en el acompañamiento con las voces de los niños y de las niñas y se definió frente a las representaciones sociales de la migración porque evidentemente no había evidencia de encontrar problemáticas de orden psicosocial derivadas de la migración. Entonces, a partir de allí se genera este problema y se procede como a realizar la investigación, partiendo de un concepto fundamental que son los flujos migratorios. Y más específicamente los flujos migratorios mixtos, que es el concepto o la definición que se maneja desde la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, frente a esos movimientos complejos que generan esos movimientos normalmente irregulares que hay entre personas que atraviesan fronteras, ¿sí? Sin documentación, sin diferentes, eh, los documentos soporte y los requisitos que normalmente se solicitaría pues, a una persona que decide transitar entre un país y otro. Acá, curiosamente, hay una caricatura del diario El Tiempo, donde pues
hace una alusión, obviamente de una manera jocosa, al aumento de la población migrante que se identifica en los diferentes escenarios o posibilidades que se han generado para la generación de ingresos, para que puedan participar en esos procesos. Entonces, partiendo de estos elementos, como las categorías teóricas, nosotros tomamos el tema de la migración, los flujos migratorios mixtos, obviamente todo el tema de infancia y adolescencia múltiples, niñez, niñas, niños, adolescentes, lo que es la inclusión educativa y la inclusión equitativa, y lo que son las representaciones sociales desde lo contextual, lo social y lo individual, haciendo alusión a las representaciones que efectivamente tienen los niños y de las niñas sobre esta situación. Acá en este lado pues encontramos para acompañar un poco el concepto de la representación social, este fragmento de la obra del Principito, en donde el Principito pregunta sobre este dibujo que normalmente el adulto ve como un sombrero, pero desde la representación, la perspectiva del niño y la niña, es una serpiente que se come un elefante. Entonces, a partir de allí, la idea es poder comprender qué es el tema de la migración para los niños y las niñas. Y de igual manera, encontramos esta obra de Edel Rodríguez, es un artista cubano inmigrante que se llama Strangers, haciendo alusión al proceso de migración de las personas que llegan a las costas de los Estados Unidos, obviamente con su representación. Entonces, a partir de estos procesos, estas descripciones anteriores, eh, se genera esta investigación desde el método cualitativo, con un diseño de investigación que atraviesa el tema del enfoque fenomenológico del tipo descriptivo, que usa como una metodología fuerte la cartografía social temática pedagógica, que más adelante les voy a compartir un poco de los resultados, y por medio de la creación de talleres de creación y de observación participante en notas de campo, muy acompañadas también desde los modelos de grupo. Todo esto mediado por el arte, pues como para poder ir realizando ese acompañamiento y ese proceso en el desarrollo de la investigación, encontrando pues que el arte nos permitía ingresar a la experiencia de las civilizaciones y permitir una comprensión global, coincidiendo con Carey, igual manera que el arte permite una apreciación de esa naturaleza estética y creativa de la expresión humana y nos permite comprender las realidades de los niños y de las niñas, siendo un lenguaje perceptivo que se desliga de preconcepciones y de conceptos para que permitan a los niños pues, presentar desde sus ópticas, desde sus propios lenguajes, sus representaciones y que también nos permita a nosotros desde la perspectiva adulta volver a encontrarnos y dar cuenta de aquello de lo que nuestros ojos se han visto obligados a olvidar. Entonces, a partir de allí es que surge este proceso. Y hace un tránsito entre lo cualitativo y lo performativo, más allá de la participación, sino de hacer un ejercicio de estar inmersos en una serie de métodos creativos y visuales para permitir la generación del conocimiento junto a los niños y niñas que participaron. Entonces aquí ya encontramos una fotografía de nuestros autores, de nuestros autores que participaron en este proceso y que dan cuenta pues de las realidades que se viven en la escuela frente pues, al fenómeno de la migración. Antes de iniciar con estos resultados de lo que nos decían los niños y las niñas, es necesario señalar que Colombia
históricamente ha sido un país muy resistente a las migraciones. En el desarrollo de la investigación realizamos una revisión normativa muy exhaustiva, a partir dentro de la que se encontró que al inicio, cuando se empezó posterior a los procesos de independencia, cuando se iniciaron los procesos de construcción de país, había normatividad que posibilitaba el, o que, perdón, que facilitaba el desarrollo de procesos migratorios, sobre todo a personas europeas que vinieran a desarrollar sus conocimientos en el país, pero esta perspectiva fue cambiando, haciendo que el país fuera más estricto o más estricto, si digamos en términos normativos, frente a la población migrante, y nos hemos especializado más es en ofrecer, o sea, en que los colombianos migren y no en recibir población migrante. Entonces, de los procesos migratorios exitosos en Colombia, destaca el proceso migratorio que se dio en la costa de la población árabe. Pero de allí para allá, de allí para acá, digamos que el proceso migratorio más fuerte que se ha encontrado es el tema reciente con la población venezolana, derivado que también tiene una condición de péndulo, porque si ustedes recuerdan, hacia mediados de los años 90, la mayor parte de la población colombiana, una gran parte de la población colombiana decidió migrar hacia Venezuela frente a las condiciones de la bonanza petrolera. Y actualmente también estamos encontrando otro fenómeno que es el de la población retornada o de los retornados, que son personas colombianas que decidieron migrar a Venezuela y dada la condición han vuelto al país pues para lograr ubicarse nuevamente y reencontrar sus vínculos familiares. Entonces allí en ese escenario es donde nos encontramos con los aspectos de la migración y de los que destacaron en el proceso de investigación. Entonces, a partir de esto, nosotros, a partir de esas categorías de indagación, buscamos generar unas categorías de indagación en las cuales encontramos el tema de la experiencia migratoria, las interacciones sociales, espacios de participación y el vínculo con la institucionalidad, principalmente todo esto en el escenario de la escuela. Entonces, a partir de allí, ya se empieza a generar una serie de relatos y de narrativas que nos permiten generar los resultados que nos dio la investigación y que dan cuenta también de este proceso que nosotros llamamos la metáfora del viaje para su representación y sus principales resultados. Entonces, nos decía una niña, nosotros somos como globos que nos separamos de los familiares en razón a la migración. Entonces, a partir del proceso participativo que se desarrolló con los niños y con las niñas, se generaron esta metodología vinculada al taller de co-creación, el cual denominamos los flujos migratorios, en donde por medio de un proceso participativo los niños y las niñas nos cuentan cuáles han sido sus recorridos, sus tránsitos para llegar a este momento, y a ese momento, perdón, hablo en pasado que ya pasó, a ese momento en el escenario de la escuela. Entonces, como ven, nosotros decidimos no discriminar entre niños migrantes ni niños locales, nacionales, perdón, población receptora, sino hacer una construcción participativa para identificar cuáles son esas representaciones que se tienen de la migración, obteniendo este tipo de resultados. Entonces, con esta narrativa damos cuenta de que efectivamente para los niños y las niñas estos trayectos, ¿sí?, representan también esas formas como sus vidas cambiaron y que la migración no solo es de carácter internacional, sino que también se da en el orden nacional. Entonces los niños y niñas entienden que la migración es ese cambio que se me hace donde yo vivía anteriormente y me tengo que ir hacia otro lugar.
¿sí? Inclusive para los niños al interior, el cambio de localidad generaba para ellos un proceso en el cual podrían hacer el símil o podrían dar la cabida al tema de la migración. A partir de allí, el punto de partida se nos convierte en una categoría que denominamos el extrañando el ladrillo de la muerte, de la suerte, el ladrillo de la suerte, que se encuentra principalmente cuando se habla del punto de partida. Obviamente la referencia es a los amigos que no van en una sola vía, sino en doble vía. No solo son los amigos que se van, sino los amigos que dejo, sino los amigos que se van, ¿sí? Los lugares, los escenarios y la familia, ¿sí? Esos son como los principales elementos. Y resalta particularmente el ladrillo de la suerte, que se convierte en un relato de un niño que proviene de una escuela rural venezolana, el cual nos narraba que su ladrillo tuvo que dejarlo allí y ese ladrillo traía toda una historia. Ese ladrillo era una pieza muy importante para él que tenía escondida debajo de un arbusto en esa escuela rural y que siempre que él lo tocaba, lo acompañaba, él le daba mucha suerte y le permitía que todo su proceso fuera, que le fuera bien, que tuviera éxito en lo que se proponía. Entonces, el dejar el ladrillo de la suerte, pues obviamente marca ahí un hito en su historia de vida que le generó una serie de cambios y de transformaciones a los cuales él ya está como iniciando a adaptar, pero eso también hace que extrañe su ladrillo de la suerte. De igual manera, aparece muy frecuentemente la figura del puente. Entonces, estos cuadros, estas obras que ustedes ven, son parte de la metodología de la investigación que les comentaba hace un momento sobre la cartografía social pedagógica temática. Entonces, a partir del tema de la migración, los niños de manera participativa y conjunta decidieron generar estas construcciones participativas desde la óptica de las narrativas visuales, las cuales dan cuenta de las percepciones que les han generado la transformación de la realidad o lo que comprenden desde la perspectiva, desde el concepto de la migración a partir de sus visiones. Entonces, a partir del relato, de la construcción, se generan estas obras que dan cuenta principalmente esta figura simbólica grande del puente, como ese tránsito en el que se cambia en realidad, ¿no? Que está también muy vinculada a lo simbólico. Si ustedes ven, está muy marcado el tema de la nacionalidad por medio de los símbolos y que les permite en otro escenario generar procesos de libertad que también señalaban los niños y las niñas, ¿no? A partir de allí, entonces, en ese punto de partida también se generan y se construyen una serie de relatos que figuran o que dan cuenta de aquellos elementos que se dejan y que dejan de hacer parte de su realidad. Entonces encontramos lo que son las referencias y las primeras experiencias en razón al amor, a el desamor y las narrativas sobre las amistades y los noviazgos, donde principalmente allí también esos espacios inciden y se transforman para las realidades de los niños y de las niñas a partir de sus procesos migratorios. Ya entrando al escenario, al escenario actual, que es el encuentro en la escuela, resalta mucho la figura de la cancha de fútbol, el símbolo de la cancha de fútbol, que se convierte en ese escenario de la participación y de la construcción conjunta de los niños y de las niñas, volviéndose un escenario que les permite efectivamente ser niños independientemente del contexto en el que se encuentren. Entonces, pues el
colegio tiene ese espacio, una cancha de fútbol, si ven ustedes es el escenario máximo, que limita por medio de la figura de la reja con la calle, con lo que hay afuera, con lo externo, con los carros, con la gente. Y da cuenta pues también de la visual del colegio. Entonces, ese escenario es el escenario de la participación y de la construcción desde los niños y de las niñas. Que obviamente, pues a la hora de la escuela, encontramos el salón de clase, porque el estudio te hace importante. El salón de clase, obviamente resaltado pues, con sus formas, sus componentes, los escenarios que tienen también para los niños y las niñas, la figura del docente, ¿sí? La televisión, el tablero y los pupitres supremamente coloridos, pero con una particularidad. Si ustedes se dan cuenta, estos puestos no tienen niños, porque creo que los niños están en el escenario anterior, en la cancha. Entonces, a partir de allí, los niños y las niñas desarrollan una perspectiva, una visual del mundo, en donde encuentran que el mundo, mediado también por la figura de la escuela, está presente y ella tiene problemas, ¿sí? Y también tiene una serie de realidades, las cuales los niños y las niñas no son ajenos, comprendiendo lo que es la nacionalidad, comprendiendo lo que es toda esa simbología que da cuenta de las realidades y de las formas en las cuales ellos y ellas se pueden relacionar. Este performance que se realizó sobre el tema de la escuela surge frente a también como una respuesta a la metodología y se vuelve performance, entonces narra una historia de manera permanente. Este tiene una particularidad porque tiene múltiples situaciones. Acá encontramos a los padres de familia esperando a sus hijos, acá encontramos al guarda del colegio, los profesores y los niños acá encontrando que estaban en medio de un partido de fútbol y en esa narrativa había un conflicto que los niños estaban superando por sí mismos. Entonces, a partir de allí, pues encontramos también como la cotidianidad de esos escenarios en donde se desarrollan tanto niños colombianos como niños venezolanos en ese escenario. Hablando precisamente de esas dos nacionalidades, porque en el desarrollo del ejercicio únicamente contábamos con niños colombianos y venezolanos. Entonces, recorriendo esos pasillos y realidades de la escuela, pues encontramos muchos relatos en los cuales se hace alusión a que pues es un escenario como otro donde podemos dialogar, podemos compartir con nuestras amigas, ¿sí? Siendo una niña como todas, pero a su vez también hay escenarios y narrativas frente a esas interacciones que pueden ser también de influencia negativa, como lo es el bullying o como puede ser situaciones o agresiones que me hacen sentir mal. ¿Ah? Entonces allí no es ajena esas realidades de lo que hace parte de la realidad del colegio. Y a su vez aparece una figura predominante, supremamente grande, que es el perro. Y es un perro que nos cuida o nos muerde. Para el caso de este escenario, estamos hablando de un perro que nosotros vinculamos a un guarda canino que se encontraba en la institución, que hace todo el acompañamiento al proceso de, de narcóticos, por ejemplo. Entonces, para los niños y las niñas es un perro que nos cuida. ¿Por qué? Porque nos cuida de todo lo que es externo, nos protege de los posibles peligros, pero a su vez es un perro que nos muerde, porque es el perro que nos puede sapear, le dice a la profesora cuando nos portamos mal, cuando estamos haciendo cosas que no debemos, entonces él nos cuida y nos muerde. Entonces allí está ese escenario. Perdón. Todo esto pues para hacer una parada necesaria en lo que se denomina el atardecer de la noche.
El atardecer de la noche se vuelve para nosotros y para las niñas y las niñas el espacio en el cual todos podemos interactuar, porque la escuela es como una playa en la cual todos y todas podemos jugar y todos y todas podemos estar alegres. Y a su vez es ese espacio donde nos podemos desarrollar. Pero a su vez, la escuela tiene dos realidades, son dos escuelas a la vez, ¿sí? Y se vuelven el punto para poder visitar el paisaje de la unidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir aquí los niños? Que en una misma escuela encontramos dos realidades. Por un lado, esa escuela que se asemeja a la playa, en la cual podemos jugar, vivir juntos, estar en armonía, y a la vez es ese espacio en donde también se encuentran otras conductas, lo que pueden ser las agresiones, como pueden ser las violencias, como pueden ser determinadas formas, ¿sí? Cuando me trato mal, cuando me dicen apodos, cuando me relacionan. Pero esas dos escuelas tienen la particularidad de que los participantes o las personas que están habitando en ella son las mismas y tienen esas dos dimensiones, ¿sí? Entonces, allí se encuentra como esa doble vía, ¿sí? Donde nos reconocemos en tanto hay elementos positivos como hay elementos que se deben reforzar. ¿Para qué? Para poder llegar a este, que es el paisaje de la unidad. Y ese paisaje de la unidad hace o nos permite comprendernos como países que son unidos como hermanos y que independientemente de las realidades que nos genera la migración, que es la separación de ese espacio donde estábamos con nuestros seres queridos o con nuestra familia del cual somos originarios, nosotros podemos estar de forma inclusiva, vinculados desde una perspectiva empática y comprender las realidades del otro y ser unidos como hermanos. Entonces, pues a partir de este escenario es que se realiza como esta reflexión en torno a los procesos migratorios y a su vez sirve como un escenario de interacción y de acompañamiento también desde la intervención para comprender y el acompañar esas realidades que se pueden vivir y no discriminar. Porque digamos que han habido muchos programas que le apuntan a abordar o a trabajar el tema de la población migrante con niños y niñas. De hecho, durante mi experiencia como orientador, hubo varios programas, pero tenían una particularidad y es que atendían únicamente a la población migrante. Yo me hacía una pregunta, pues una duda razonable, ¿no? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, trabajar lo que es el tema de la xenofobia con niños migrantes, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué no hacer un proceso inclusivo, un proceso integral? Hay elementos que allí recaen y que dan cuenta efectivamente de que hay una serie de planteamientos de la resistencia hacia la migración que van muy acompañadas desde una perspectiva adultocéntrica. Y en ese sentido, para nosotros que realizamos la investigación, mi compañero es psicólogo también, como que hacíamos esa misma reflexión, encontrábamos que estos procesos que se generan en niños y niñas dan una posibilidad empática y tienen una capacidad de inclusión mucho mayor a la población migrante. Entonces, para ellos no era diferente que yo viniera de un lugar u otro. Si somos niños podemos compartir, podemos jugar y podemos estar bien. Tendremos nuestras diferencias, claro que las podemos tener, pero las podemos resolver más allá de cualquier otra dificultad. Entonces, en estos términos, no sé si me he excedido de tiempo, pues quería compartir estas reflexiones
frente a este proceso que se generó en una institución educativa distrital, pues en el marco de este escenario. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación, la cual nos da un panorama amplio sobre tu experiencia en el Colegio Tibabuyes y las representaciones de los niños y las niñas frente a la migración. Y se mencionan tres temas claves que son los flujos migratorios, las representaciones y la inclusión educativa y equitativa. Y cómo desde el arte, específicamente desde las narrativas y con el taller de la co-creación, se generan estrategias creativas que permiten desarrollar procesos investigatorios para conocer qué entienden los niños y qué perciben sobre el tema de la migración, y desde allí construir conocimiento para abordarlo desde el trabajo social. Muchas gracias por tu intervención. Y ahora damos paso a Isabela Dishington con su ponencia de El papel del trabajo social en las rutas y políticas públicas actuales de atención a la población migrante en Bogotá. Sí. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señora, se ve tu pantalla. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Yo espero que mi presentación pueda complementar la de mi compañero. Decidí hablar sobre las rutas y las políticas públicas actuales en atención a población migrante en Bogotá, pero también quisiera pues compartir mi experiencia personal. Pues llevo 3 años trabajando con población migrante. En Chile trabajé con población migrante haitiana durante un año. Durante mi trabajo de grado para titularme como trabajadora social de la Universidad La Salle, propuse un modelo de ruta de atención a mediano plazo para trabajar con migrantes venezolanos. Y en la experiencia de trabajo que pude tener, pues antes del confinamiento, justamente hasta marzo de este año, trabajé en Cúcuta, en colegios, todo el tema de convivencia entre estudiantes colombianos y estudiantes venezolanos. Pero lo que les voy a mostrar el día de hoy tiene que ver más con el trabajo de grado que yo presenté y la experiencia también que he tenido. Pues dentro de este trabajo de grado que encontramos, que pues Colombia es un país que se ha caracterizado por recibir el mayor número de migrantes venezolanos, puesto que tenemos pues una frontera muy extensa. Tenemos entradas pues por el Bichá, por La Guajira, por Cúcuta. Entonces eso hace que pues la frontera sea muy porosa. Y en el caso específico de Bogotá, Bogotá pues ha sido una ciudad que ha recibido pues más de 7.000 desplazados, y que ahorita con todo el fenómeno que se ha dado de la migración, pues en este caso venezolana, pues ha incrementado otras situaciones sociales. Y pues ahorita pues con la pandemia del COVID-19 el problema social pues se ha agudizado debido a que en las zonas pues de concentración de población desplazada ha llegado población migrante. Entonces allá se han presentado pues conflictos por el tema de las ayudas humanitarias, se han generado pues digamos todo un brote de fobia, aporofobia, que es el rechazo a los pobres, como lo menciona de la Cortina, y situaciones que han llevado pues a desalojos de los territorios, expulsión, que ha llevado a la disminución de la atención de las instituciones del gobierno hacia la población migrante. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí interesante? Por ejemplo, el término de aporofobia que plantea de la Cortina, que es el rechazo no al migrante por el hecho de ser migrante, sino por ser migrante y pobre, que es lo que nos comentaba un poco Diego, ese migrante europeo, ese migrante que viene, digamos, en otras condiciones, no lo vemos igual que al migrante que viene en condiciones más desfavorables, a buscar empleo, con necesidades. Entonces, esto es como muy interesante verlo desde el trabajo social, poder analizar estas categorías. A continuación, pues yo les muestro una gráfica que tiene pues fechas de migraciones que han llegado acá al país desde el 2017 hasta el 2020.
Cabe señalar pues que estas cifras tienen subregistros, son cifras que pues evidentemente, como también lo mencionaba Diego, actualmente nosotros tenemos varios tipos de migración. Tenemos pues retornados, tenemos migración binacional, colombo-venezolanos o familias colombianas que se fueron allá y ahora regresan con sus hijos y con nietos también incluso. Y ahorita una migración que es la migración pendular. Por ejemplo, ahorita antes de la pandemia del COVID-19, había muchas personas de nacionalidad, pues retornados, venezolanos y binacionales trabajando acá en el país y retornaron a Venezuela, pues porque el tema económico ya no había trabajo, había escasez, pero ellos están yendo y viniendo. También hay esa migración pendular. Entonces, hay personas que vienen una temporada, trabajan acá y regresan allá. Entonces, digamos que la frontera se presta para eso. Y lo otro es que estas cifras no son del todo, o sea, son una muestra, son importantes, son importantes tenerlas, pero no son las verídicas, porque ahorita se habla del 3 de abril del 2020 que hay 1.825.000 venezolanos, pero pues se estima que hay más de 2,5 millones. Entonces, como pues podemos ver en la gráfica, pues esto ha ido en aumento y se cree que pues ahorita con las medidas que han dado apertura económica al país, pues van a volver otra vez más migrantes de venezolanos que habían regresado a su país pues por el tema económico. La atención actual del gobierno, especialmente acá en Bogotá, ay, qué pena. No. La atención actual del gobierno, es que se me abrió acá una ventana, qué pena. La voy a minimizar. Listo. La atención actual de Bogotá es todo el tema, ellos que han hecho, han creado los centros de atención integral al migrante, que son los CIAN, y desde la Secretaría de Integración Social. Y allá pues ellos dan asesoría familiar, jurídica, en salud, en trabajo, pero pues digamos que es tanta la contingencia, la emergencia, que no se alcanza a brindar ayuda a todas las personas ni a cubrir todas las necesidades. Está la Personería de Bogotá, que recibe las peticiones, asesora, Inmigración Colombia, que es la que se encarga de todo el proceso de regularización, de permisos especiales de permanencia, de tarjetas migratorias fronterizas y el registro administrativo de migrantes venezolanos. Pero pues, ¿qué pasa? Que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, no han vuelto a renovar esos permisos especiales de permanencia. Estos son importantes, o sea que la persona esté en condición regular es importante para que pueda también recibir las ayudas del gobierno. Entonces, no se dice que una persona está ilegal, sino que una persona está irregular. Entonces, pues cuando la persona está en condición irregular, se hace más difícil poder brindarle una atención desde el Estado. Ahorita, pues digamos, las localidades que más albergan migrantes venezolanos son Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy, y Bosa también. Y esto pues se deja ver, digamos, la concentración de migrantes en las periferias, más o menos, más que todo en la ciudad. No sé si hay... Listo. En el marco normativo, encontramos que hay principalmente pues el COMPES 3950 del 2018. Los COMPES son documentos que direccionan como la política del país, entonces sugieren cosas que se tienen que hacer en el país. Y este COMPES es muy importante porque sugiere al país cómo debe tratar pues todo el tema de la migración venezolana. También está la política integral migratoria, que es dirigida por el COMPES 3603 del 2012. El Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, que contempla también toda la atención que debería dársele a esta situación. Pues que ya en Colombia no es tan urgente porque pues ya llevamos un tiempo, ya se le ha dado una atención,
que el problema desborda, entonces los recursos, tanto como recursos como atención, es muy difícil poder brindarla, pero los planes de desarrollo contemplan todo lo que se tiene que hacer respecto a eso. La Constitución del 91, en el artículo 100, que todas las personas migrantes extranjeras tienen los mismos derechos que las personas nacionales. Y están pues leyes de retorno, decretos, también están decretos que hablan sobre la educación, cómo tienen ellos la posibilidad de homologar acá sus títulos con el SENA y con el Ministerio de Educación, y todo el tema laboral también. ¿Que hay que profundizar en ellos? Sí. Pero desde el COMPES 3950 se habla que esa política, o sea, Colombia actualmente no tiene una ley migratoria, o sea, sí tenemos políticas, pero no tenemos una ley migratoria establecida, digamos, ni una institución que se encargue, pues solamente Migración Colombia, habría que ampliar la atención que ellos dan. Y ellos dicen que pues tiene que ser esa atención desde un enfoque diferencial, un enfoque de derechos y un enfoque de gobernanza. Y para ello, entonces, pues yo dentro del trabajo que realicé, entrevisté a 4 expertos institucionales del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el profesor Felipe Aliaga de la Universidad Santo Tomás, que tiene un grupo de investigación muy bueno, con el cual he podido trabajar también, María Clara Roballo, personas pues que han trabajado el tema de migración. Entrevisté migrantes venezolanos también, entrevisté 8 migrantes venezolanos y 3 expertos institucionales. Entonces, de allí, pues, saqué pues, la conclusión pues, de que se necesita una base de datos nacional para poder caracterizar a la población migrante. Es complejo por lo que les cuento de la frontera, porque igual ahorita se tiene cerrada, las fronteras se tienen cerradas, pero pues hay trochas. Entonces, establecer como el control fronterizo es muy difícil. Por ejemplo, en Villa del Rosario, donde yo estuve trabajando, es muy difícil porque también hay actores armados. Está el ELN, está, pues, digamos, la zona está, hay muchos crímenes, mucha delincuencia común, entonces es muy difícil que haya un control por parte del Estado. El Estado no puede brindar todo ese control. La regularización del estatus migratorio, se tiene que pues, pensar en el componente económico, en la educación, en la salud, en la vivienda, en la seguridad, en el tema pedagógico, que es lo que nos decía Diego, no solamente hablar de este problema con la población migrante, sino con la población colombiana, que realmente haya una integración entre ambas nacionalidades y se pueda trabajar, porque pues la xenofobia no sea en los venezolanos, sea pues digamos en los colombianos. Hay que mejorar la convivencia, la convalidación de los títulos tecnológicos y universitarios, porque ellos llegan allá con una formación, pero pues acá no lo mismo, entonces tienen muchos problemas y muchos de ellos o tienen que pagar mucho dinero o no pueden homologar títulos. En cuanto a los migrantes, se tiene que dar herramientas de capacitación laboral, que se revise el tema de explotación laboral también, las horas que ellos trabajan, el tema de los pagos, la ayuda que ellos pues necesitan, porque hay muchos que pues viven en condiciones muy vulnerables, algunos incluso pues en la calle. Hay que mejorar la articulación entre entidades públicas y privadas. Hay que hacer también una ruta de afiliación al sistema de seguridad social y una ruta que no revictimice y pues que tengan profesionales con un sentido humano. Y esa política migratoria debe ser una política de apertura integral, no hay que pensar solamente pues en los migrantes, hay que pensar en los exiliados, en los retornados, en la población colombiana que está en el exterior, porque Colombia siempre ha sido o fue un país expulsor, un país de emigrantes, y ahorita pues estamos recibiendo migrantes, entonces también hay que pensar en aquellos que están afuera. Un enfoque de derechos, un enfoque diferencial, acceso a la nacionalidad y sobre todo la reunificación familiar. En los resultados de la investigación yo encontré pues unos fundamentos conceptuales
donde pues se habla de la discriminación positiva, que es integrar, digamos, hay países que han integrado en sus políticas profesores de otras nacionalidades, entonces, digamos, esto podría ser una política de discriminación positiva, que se tenga en cuenta también eso acá en Colombia. La regularización, el tema del efecto llamada, que es como todo lo que dicen los expertos, que hubo entre el 2016 y el 2018, que se creó un efecto llamada, que fue que llegaron muchos venezolanos acá, pues digamos porque muchos que estaban acá les decían que la situación era buena, entonces se dice que hubo ese efecto llamada. El tema de la porofobia, que es la discriminación pues por el tema económico, por ser pobre, la xenofobia y pues todo el tema de los imaginarios sociales. Y en los fundamentos metodológicos, dentro de las entrevistas que yo hice, encontré que los expertos, trabajadores sociales, hablaban pues, de la metodología de Ángel Guardián, que es como hacer un acompañamiento asistido, pero pues digamos que ese acompañamiento no es tan sencillo, tocaría hacerlo en las instituciones o digamos en los puntos donde llegan los migrantes, en los terminales o en las fronteras, que es guiar el proceso que ellos tienen que hacer. Muchos de ellos llegan y no saben qué tienen que hacer, a dónde tienen que ir, no tienen los recursos. Por ejemplo, algo que se cuestiona es que el Centro de Atención Integral al Migrante quede en Teusaquillo y no cree en las localidades donde ellos están ubicados. Muchos de ellos no tienen los recursos para acceder allá. Entonces es pensar también en una política que más allá de brindar la información, también piense en las necesidades de ellos. Hay que pensar en el enfoque de derechos, en la atención integral también, que tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque hemos pensado en atenciones que son a corto o mediano plazo y pues digamos que este tipo de atención debe ser a mediano plazo. Listo. Entonces, la propuesta de la ruta que se hizo es que pues tienen que haber puntos de regularización en cada terminal de transporte, ojalá, un acompañamiento asistido, que es lo que llamarían ángel guardián, brindar acceso de manera veraz y oportuna a través de instituciones y cada departamento. Hay mucho desconocimiento en la información. Brindar apoyo para la reunificación familiar. Muchos de ellos tienen fracturas familiares traumáticas, dejan sus hijos con los abuelos o en la frontera no pueden entrar todos o son situaciones muy complejas. Dar asesorías en temas de educación, salud, vivienda, hablar acerca de la convalidación de títulos, que ahorita el SENA ya ha mejorado en ello, ayudar a tejer pues, redes de apoyo a los migrantes que llegan al país, contactarlos con organizaciones, fundaciones, asociación. Todo el tema de crear una institución que trate el tema migratorio nacional y la ley migratoria que les hablaba. Entonces, pues conclusiones y recomendaciones desde el trabajo social. Tenemos que ayudar también a planear esas políticas, sobre todo el tema de financiación. Hay que pensar en soluciones a largo plazo y no mediano plazo. Diseñar una política pública distrital para los migrantes, porque no la hay. Y crear una ley migratoria a nivel pues, nacional para los inmigrantes y población retornada y colombianos en el exterior. Y pues por último, articulando la experiencia del compañero, yo quería compartir pues la cartilla que trabajamos en Cúcuta, que es con el grupo GIZ y con la Universidad Santo Tomás, que ellos hicieron esta cartilla, que cuenta toda la historia de Malen. Y Malen es una niña venezolana que llega a Colombia y ella se hace amiga de Samu, de un niño colombiano. Y ella cuenta toda su experiencia pues migratoria y esto es para trabajar con colombianos y con venezolanos, no solamente con la población migrante, porque pues la idea es que haya una inclusión. Entonces esta cartilla fue muy bonita de trabajar porque digamos que integra cosas muy similares de ambas culturas, por ejemplo, platos típicos, como por ejemplo es el pabellón, que es un plato venezolano, y la bandeja paisa, que es un plato colombiano, entonces como relacionarlos, relacionar el folclore también. Venezuela tiene joropo, Colombia también lo tiene. Tenemos pues muchas similitudes, entonces a través de la historia de Malen se encuentra toda como esas raíces que se comparten entre ambos países. La arepa también es algo que compartimos.
y pues tiene toda una ruta de derechos, tiene toda una ruta también de información. Y pues la idea es esa, que nosotros como trabajadores sociales le apostemos a este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque es también desde lo educativo que podemos generar cambios y transformación. Y pues lo otro, yo había diseñado en mi trabajo de grado esta ruta que se llama Cruzando Fronteras para Cumplir Sueños, y ahí hay toda la información para regularización, atención en salud, convalidación de títulos, educación, nacionalidad para los niños venezolanos, el tema del trabajo, y acá pues una lista de instituciones que brindan actualmente ayudas a nivel nacional, tanto públicas como privadas, y pues hay mucha más información que la idea es poder ahondar en ella. Listo, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Vale, muchas gracias Isabela por tu presentación. Tocas temas muy importantes sobre la migración y su relación también con el fenómeno actual de la pandemia de COVID-19. Mencionas aspectos importantes como lo son los tipos de migración que se generan, las instituciones de orden nacional que atienden el proceso de la migración, el marco normativo y la propuesta de los enfoques diferencial de derechos y de gobernanza para el abordaje de la población migrante y cómo se deben trabajar desde el trabajo social en términos de acompañamiento, generación de rutas de acción integrales y esa importancia de implementar la política migrante para fomentar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los nacionales, y así mejorar sus condiciones de vida a nivel individual y familiar. Y ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas. Bueno, nuevamente agradecer a los compañeros Isabela y al compañero Diego, han hecho una excelente presentación, bastante ilustrativa, pues sobre todo en momentos de una coyuntura que ha obligado a que se presente la migración, a que se presenten una serie de situaciones, pero que también dé herramientas y criterios para abordarlo de manera también profesional, para que vean que hay elementos, que entender que la migración también es un derecho, que es un tema fundamental. Bueno, acá hay varias preguntas y algunos comentarios. La primera pregunta es para el compañero Diego y dice, ¿cómo se construyen relaciones entre los niños, niñas y adolescentes migrantes con las poblaciones receptoras y qué perspectivas de presente y futuro tienen? Ok, bueno, como mencionaba anteriormente, ahí hay varios elementos que generan o permiten que los niños y las niñas tengan una capacidad que va vinculada también a procesos empáticos que hace que comprendan y permitan a los niños migrantes ingresar a esa. De hecho, ahí hay un fenómeno muy interesante que va más allá de la interculturalidad y puede permitir una transculturalidad. ¿Por qué? Porque los hábitos, los juegos, las relaciones, las interacciones entre los niños y las niñas van tomando los elementos de los dos escenarios, tanto de la cultura colombiana como de la cultura venezolana, y se va fusionando y se van generando nuevas dinámicas o nuevos retos. Entonces allí las proyecciones a futuro, digamos que van también un poco desde lo que se plantea desde los teóricos que abordan el tema de la migración, es que efectivamente el fin de la migración, si no estoy mal, es Nicolta la que lo plantea, el fin de la migración es la integración, pero también puede generar un proceso más allá que vaya para un proceso que permita una transculturalidad en los escenarios de la realidad colombiana, la realidad bogotana en estos contextos. Bueno, acá hay una pregunta en específico para la compañera Isabela, que dice, ¿qué lecturas narrativas puede establecer entre la migración de la población de Haití a Chile y de venezolanos a Colombia? Sí, pues son distintas, el trabajo fue diferente, sobre todo que la población haitiana tiene pues unas barreras del lenguaje, del idioma
que hacen que trabajar con ellos sea un desafío más grande desde el trabajo social. En mi caso, que trabajé con ellos durante un año, a mí me tocó aprender mucho de su cultura, su historia, de creol también, para poder interactuar con ellos. Entonces, también el tema de que Chile es un país que no tiene, ustedes ven el equipo de fútbol chileno, no hay jugadores negros. Es un país racista, es un país que los discrimina, que pues ahorita pues ellos han podido ir trabajando, pero digamos que las políticas de allá, por ejemplo Piñera, por el tema del clima, ellos no se pudieron adaptar muy bien, muchos de ellos, o sea, ahorita hay haitianos, pero muchos de ellos no se adaptaron. Entonces Piñera, ¿qué hizo? Firmen una carta, nosotros los devolvemos a su país, pero durante 9 años ustedes no pueden regresar a Chile. Entonces, pues eso es una política discriminatoria, o sea, eso va ante los derechos de las personas migrantes, porque primero ellos no entienden bien el idioma, los hicieron firmar un documento para no regresar a Chile, sabiendo que en el gobierno de Bachelet ellos habían venido pues por el terremoto que hubo en el 2010 en Haití, pues porque Bachelet les ofreció oportunidades laborales allá. Entonces uno ve mucha violación a los derechos humanos de ellos allá. Acá también se ve violación a los derechos humanos, pero no hay la barrera del idioma, entonces digamos que eso genera que los procesos de adaptación y los procesos, digamos, de los venezolanos acá en Colombia sea más fácil que para los haitianos en Chile. Entonces yo diría que pues sí es distinto, o sea, sí hay unas diferencias pues grandes. En ese sentido la del idioma sería la principal, pero sin embargo sí, acá vemos también xenofobia, comentarios discriminatorios hacia ellos, hacia las mujeres, hacia sus trabajos. Entonces, digamos que hay similitudes, pero digamos que es más fácil para el venezolano integrarse acá a Colombia que para el haitiano integrarse en Chile. Listo. Acá hay unas preguntas que serían para ambos. Entonces, hay una dice, buenas noches. Soy trabajadora social egresada de La Salle. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo afecta la migración de venezolanos a nuestro país en el sentido laboral? Los venezolanos trabajan por cualquier pago y a los colombianos los despiden. Entonces, no sé cuál de los dos quiere iniciar para el tema, cualquiera de los dos quiere iniciar. Bueno, pues yo diría que hay muchos mitos, entre ellos está el tema laboral. Estadísticamente, pues Colombia está mal laboralmente, no por los venezolanos, o sea, nosotros tenemos problemas actualmente, no por eso, o sea, si se ven las estadísticas, incluso acá en la cartilla dice, en la cartilla dice que hay un mito precisamente que se trabaja en las aulas de clase, que es que los venezolanos, entonces mi papá dice que los venezolanos le quitan el trabajo a los colombianos. Entonces acá dice, pues el 98,5% de los ocupados en Colombia son nacionales y solo el 1,5% son de origen extranjero. Entonces yo le diría pues a la respuesta a esa pregunta es que hay que ahondar más, o sea, muchas cosas son mitos, no todo es cierto, o sea, o sea, la población venezolana que hay actualmente en el país no alcanza, digamos, a quitarle el trabajo a todos los colombianos, sino al contrario, o sea, lo chévere de eso es que hay una integración laboral, que hay conocimientos, que hay también, digamos, más oportunidades, y muchas de estas personas trabajan en la informalidad. Entonces, digamos que habría que mirar, pero pues digamos que también hay muchos mitos alrededor. Sí es cierto que mucha gente ha dicho como no, es que nos quitan el trabajo, es que les pagan menos, es que ellos reciben más beneficios, pero yo también diría que hay que tener cuidado con eso porque también se ha generado pues mucha desinformación y mucha gente que no tiene las cifras hace estos comentarios y eso genera pues xenofobia. Vale, yo complementando allí efectivamente el tema del empleo, la empleabilidad y de la generación de recursos de la población migrante no se ve reflejada, digamos, en esas estadísticas porque está vinculada directamente a la informalidad, al mercado informal, principalmente
Y normalmente las personas migrantes están tomando trabajos que normalmente no aceptan la población colombiana. Recuerdo que fue tendencia, por ejemplo, la convocatoria en los grandes cafetales para generar que personas venezolanas recibieran puestos de trabajo para recoger grano de café. ¿Por qué? Porque ya la población colombiana no quería realizar ese tipo de tareas. Desde las perspectivas teóricas frente al tema de migración, se dice que la migración es favorable para el país receptor porque permite una ampliación del espectro de labores que también genera el intercambio de saberes y la adquisición de nuevas habilidades técnicas. Esas posibilidades yo pienso que son muy plausibles porque no solamente ha migrado personas que no tienen formación, sino que de hecho también hay personas que tienen una buena formación académica que provienen de Venezuela. Estoy hablando de médicos, periodistas, camarógrafos, locutores, entre muchas cosas que yo he tenido la oportunidad de conocer cuando estaba en el proceso, en el colegio, cuando aprendía con los niños que son migrantes, encontraba, digamos, ese tipo de perfiles. ¿Qué opino yo? Yo opino que lastimosamente, aunque el sector de migración tiene un amplio arsenal normativo, está pensado es para los procesos internacionales de los colombianos en el exterior, y no hay una postura o una estrategia que permita que esos procesos de migración interna sean aprovechados y se puedan ubicar, ¿sí? Me explico. Hay sectores en Colombia que tienen ausencia de profesionales calificados para atender, ejemplo, atención médica en lugares muy recónditos, ¿sí? ¿Por qué no aprovechar ese tipo de posibilidades para poder fortalecer esos procesos en contextos locales que lo requieren y que les aportaría un valioso aporte? Insisto, yo pienso que hay múltiples formas de verlo y las corrientes teóricas y los postulados sobre el tema de migración normalmente están vinculadas al desarrollo económico y precisamente desde esas teorías y esos pensamientos económicos también se podría posibilitar acciones de cambio que propendan hacia la construcción de políticas públicas sociales que den respuesta a todas estas situaciones, problemas que estamos afrontando. Insisto, Colombia es un país que era negado a la migración. O sea, ahora que nos tocó con el vecino, ¿sí? Y el hecho de las fronteras terrestres ha posibilitado que haya ese alto flujo, adicional a los cierres de fronteras que se dieron en los países del sur. Entonces, esas son las situaciones que deberían generar estratégicamente políticas que permitan generar y aprovechar esas condiciones, ya hablando desde una perspectiva económica, y también esas aportarían a la construcción de políticas de desarrollo social. Listo. Yo voy a aprovechar también para hacer una pregunta. Esta es para ambos y empezar como por este comentario. También es importante recordar que las y los colombianos somos una población migrante. O sea, son cerca de 5 millones de colombianos en el exterior y las remesas que se envían del exterior hacia Colombia representan el 2,7% del PIB. O sea, no es... O sea, hay una población migrante colombiana bastante importante por las distintas situaciones también relacionadas con el país, con la oferta laboral, la falta de oportunidades y muchas cosas más. Entonces también es importante decir que los colombianos también somos migrantes y hemos enfrentado en algún momento los que hemos tenido la oportunidad de salir esta situación, y la pregunta va encaminada a esto. ¿Cómo podríamos hacer para desescalar, digamos, en el nivel cultural ese lenguaje xenófobo que está en los chistes, que está en los comentarios? ¿Cómo podríamos, qué estrategia? Porque uno no se da cuenta, pero el chiste, el comentario muchas veces que parece inofensivo es bastante hiriente y va haciendo mella en lo cultural y va también afianzando esa xenofobia.
Sí, yo creo que la educación, ¿no? Yo creo que cuando uno le dice a la gente, uy, pero espere, o sea, usted tiene familia en el exterior, usted ha viajado, usted ha salido del país, usted recuerda cómo nos trataron a nosotros o nos tratan a nosotros en el exterior, y a usted le gusta que nosotros tratemos así a los demás. Yo creo que es como ese tema de stop rumores, como que cuando alguien haga un comentario, en vez uno, pues digamos, reafirmarle y ojalá reafirmarle con conocimiento. Entonces decirle, no, mire, como tú estás diciendo, usted sabe que las remesas de los colombianos aportan 2% del PIB, usted sabe que eso es importante, que muchas personas han tenido que irse allá como exiliados, refugiados, y han tenido oportunidades allá. Entonces, como recordarles también eso a las personas, porque pues la educación en los chiquitos es muy importante, porque uno, pues digamos, ve eso. O sea, yo trabajé en colegios y uno, pues tristemente ve mucho eso y las peleas entre padres de familias de ambas nacionalidades, y muchos de ellos son por rumores, por construcciones sociales negativas que hacen del otro. Entonces yo creo que la educación es muy importante, apostarle como al tema de la educación, porque desde allí se puede hacer pues mucha transformación. Frente a tu planteamiento, bueno, yo coincido con Luisa, frente a No sé, Diego. planteamientos desde una perspectiva educativa, con un entramado pedagógico, permitirían generar ese tipo de comprensiones frente a la situación, porque yo pienso que el problema es más de comprensión de la realidad del migrante, más allá de cualquier otro tipo de situación. Exactamente, yo siempre me he hecho esa pregunta y yo debo decir que hay muchos elementos que inciden en eso, ¿sí? Y un fuerte elemento es el elemento mediático. Lastimosamente, el Mm, lenguaje proviene desde esas perspectivas. Entonces, yo insisto, o sea, los procesos educativos son pertinentes desde que permitan generar esos lazos que den comprensión de la realidad migrante y que permitan comprender no solo cómo yo me podría identificar en el migrante, sino que permitan ver en el migrante otra persona desde una perspectiva y un enfoque de derechos, que normalmente eso es lo que ujú. se abandona y tristemente esa condición humana, estamos relegando esas condiciones de dignidad y lastimosamente hemos entrado en una perspectiva en la que no importa. Entonces, sí, o sea, si no me afecta, no me importa. Digamos que no, ese no es el criterio o ese no es el deber ser. Yo insisto, o sea, hay muchísimas posibilidades. Yo con lo que aprendí con los niños, o lo que los niños me enseñaron, porque eso es reencontrarse y repensarse y de construir también una cantidad de preconcepciones y de nociones que vienen desde la perspectiva adulta y que efectivamente las realidades son más sencillas, que permiten simplemente el generar esos vínculos y el comprender al otro y podemos convivir, ¿sí? Tenemos dificultades, tenemos problemas, sí, pero las podemos resolver por medio del diálogo y podemos convivir, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería como la respuesta que daría a tu interrogante. Listo. Esta es otra pregunta para ambos. ¿Qué es lo más complejo de intervenir en población migrante, con población migrante? Yo diría que la población migrante, desde la experiencia que yo he tenido, son personas muy receptivas. Eh, es más encaminado, pienso yo, que la complejidad se da en términos de la ruta, sobre todo con las personas que se encuentran en condición irregular. La ruta en Mm, condición irregular es inexistente. sí. No hay forma de activar rutas, no hay forma de proceder.
Entonces ahí hay que generar estrategias. Recuerdo particularmente un caso, porque el principal problema, por ejemplo, era el tema del acceso a la salud. Eh, Tuvimos que elevar la situación por medio y por vías legales para poder generar la generación del PEP por pérdida de documentos. Pero si no hay PEP, no hay forma de activar rutas y eso es un proceso supremamente desgastante, sobre todo con las personas en condición de irregularidad. Por ejemplo, a los niños que entran en condición irregular no se les niega el derecho a la educación, pero si terminan sus estudios en Colombia, si no tienen el PEP, no se pueden graduar. Y eso es una situación supremamente grave, ¿sí? Ujú. Entonces allí hay una serie de regulaciones que son requeridas para poder solventar ese tipo de situaciones y digamos que es en escenarios de actuación y de intervención profesional, lo digo desde trabajo social que tuve esa posibilidad y es complejo, es complejo. Sí, yo concuerdo con Diego, creo que lo más complejo es eso, o sea, si bien ellos tienen derechos, o sea, y pues por derecho tienen que atenderlos en un centro de salud, si es una urgencia, tienen que, digamos que tener estos derechos, es muy complejo cuando la persona está en condición irregular y esto genera pues que no se les pueda brindar pues una atención adecuada, o sea, realmente es un desafío muy grande ahorita que tiene el país pues con respecto a esto, porque realmente también eso genera pues que ellos estén en una condición pues de vulnerabilidad. Listo. Bueno, acá hay otra de la compañera Camila Andrea Romero Mayorga, nos pregunta, los colombianos tienen mecanismos constitucionales para la exigibilidad de derechos como la acción de tutela, derecho de petición, etc. en este sentido. ¿La población migrante también tiene acceso a estos mecanismos o su estatus migratorio regular no se lo permite? Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes, para acceder a derechos como salud o educación, ¿se puede acudir a estos mecanismos? Sí. Y Sí. digamos que es la vía que hay, ¿sí? Frente a la imposibilidad. Pero normalmente lo que te digo, o sea, para la exigibilidad, y es que el tema es que los decretos reglamentarios y las resoluciones que hay en este momento en materia de atención a población migrante establecen la condición de regularidad. Entonces, hay mecanismos legales que permiten generar eso, pero digamos que es un camino que ante una emergencia, ante una situación de vulnerabilidad inmediata, es complejo de poder tramitar. Digamos, por ejemplo, los niños y las niñas tienen garantía de atención en salud independientemente de su documentación, sean niños nacionales o internacionales acá en Colombia. ¿Sí? Una entidad de prestadora de servicios de salud no puede negar ese tipo de atención. Lo mismo con el tema de la educación. Ninguna institución, ni pública ni privada, puede negarle a un niño venezolano, por ejemplo, ingresar o matricularse en un colegio, ¿sí? Porque prevalece o es permanente su derecho a la educación. ¿Sí? Ujú. En cuestión de derechos inalienables, esa es una condición y una máxima. Lo que pasa es que hay elementos que generan u obstaculizan esa generación de derechos, ¿sí? Afortunadamente con niños y niñas, digamos que como están consagrados y están ratificados por los derechos de las convenciones internacionales de los derechos de los niños y de las niñas, entonces se pueden garantizar, ¿sí? Pero, por ejemplo, con personas adultas ya es una situación que puede ser un poco compleja, sobre todo en el ámbito de la salud. A mí me preocupa eso, por ejemplo. Entonces allí hay situaciones que, pues requieren algún tipo de desarrollo normativo, así el COMPES establece que debe realizarse el establecimiento de esas particularidades. Insiste mucho en el tema de la regularidad y la Ujú. regularidad establecida mediante las modalidades PEP. eh, pero, pero las modalidades PEP exigen efectivamente el paso con pasaporte. Y muchas personas cuando salieron de Venezuela ni siquiera tuvieron la posibilidad de hacer la solicitud de pasaporte. Entonces allí ya hay una dificultad en términos de acceso. Ujú. Y también para pagarlo, porque allá cobran mucho dinero, el trámite se demora, entonces mucha gente viene sin pasaporte, sin nada.
Sí, yo también concuerdo. O sea, en atención inmediata sí tienen que brindarle una atención inmediata, pero si uno tiene un caso, por ejemplo, un abuelito que necesita pañales o necesita, digamos, otro tipo, digamos, de intervención estatal, si no está en condición regular, es muy, muy difícil realmente. O sea, para este tipo de procesos. Sin embargo, yo he conocido casos que han instaurado derechos de petición por temas de cirugías o temas específicos y se los han aprobado. Listo. Acá hay otra pregunta de Nicole Stephanie Cortés Melo. La población migrante venezolana exige derechos que a nosotros también nos violan. ¿Cómo garantizarles a ellos cosas que ni a nosotros como colombianos tenemos en su totalidad? Sí, pues eso es una realidad. Yo creo que muchas situaciones que han pasado que yo me he dado cuenta, pues también, digamos, hice un voluntariado con el Consejo Noruego, era que mucha gente se quejaba como, ay, es que los venezolanos sí los ayudan, a ellos sí les entregan estas ayudas y los colombianos que estamos mal, ¿qué? Pero digamos que los mismos colombianos se han encargado como de mostrarles a ellos como que nosotros muchas veces no tenemos cobertura para muchas situaciones, entonces muchos de los venezolanos pues tienen que asumir esto, tienen que digamos aprender a vivir a como vivimos nosotros los colombianos, ¿sí? Como entender que pues nuestro estado no es un estado paternalista, nuestro estado es un estado pues que digamos que hay que luchar muchísimo por conseguir las cosas, entonces muchas veces sí, algunos vienen con ese chip de que tienen que darnos esto, pero entonces igual la misma realidad, la misma cotidianidad tristemente va haciendo que pues ellos se vayan adaptando a nuestra cultura. Entonces eso es como lo que se ve que ha pasado. Pero sí, muchas veces pues sí, ellos vienen de otra lógica, de otra forma de gobierno, de otra forma de pensar, pero ellos pues se tienen que adaptar, o sea, es una ley de supervivencia. Sí, pues tristemente, o sea, deberían cumplirnos a todos los derechos, pero pues. Y frente a ese interrogante, yo creo que hay mucha situación contextual y coyuntural en la cual podemos ampararnos, ¿no? Las movilizaciones sociales que se han venido dando desde finales del año pasado son muestra de un inconformismo frente a muchas formas y muchas situaciones, pues, de las cuales digamos que requieren un análisis particular y específico. Eh, yo, ¿qué podría decir frente a esta situación? Yo obviamente comparto algunas de las apreciaciones de Luisa, perdón, de Isabela, pero insisto en una cosa y este elemento me parece que es el primordial. En Colombia nosotros tenemos carencia en formación ciudadana. mm, Si tuviéramos formación ciudadana, tendríamos capacidad de exigibilidad de derechos. Y eso normalmente lo hacemos las mm, personas que nos hemos formado y que reconocemos los derechos y las capacidades institucionales y tenemos los mecanismos para hacer la exigibilidad de esos derechos. Allí es donde está la gran falencia, porque hay una poca comprensión o baja comprensión o nula comprensión de lo que es ser ciudadano en Colombia. Y eso es lo que mm, requiere fortalecerse, ¿sí? Ahí es donde está el problema, desde mi perspectiva. O sea, eso lo digo yo y lo sustento yo, ¿sí? Esa es mi versión y lo que yo diría frente a la pregunta que nos hace Nicole. Ahí es donde está el reto y el reto para nuestros trabajadores sociales en formación graduados y ya de miles de años de trabajo es eso, construir ciudadanía. Y ese es un reto grande que tenemos y una deuda histórica que tenemos en Colombia. sí. Bueno, acá hay una pregunta específica para Isabela. La pregunta Laura Vanessa Buitrago Torres.
ella dice, quisiera que se profundizara un poco acerca de la vulneración de derechos de los niños y niñas, niñas y adolescentes migrantes, ya que se supone que todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que los nacionales, pero en realidad es otra, pero la realidad es otra, tanto para salud y educación, ejemplo, para asistir a clase, pero no están matriculados o pueden ser atendidos por urgencias, pero no se pueden afiliar a una EPS. Sí, bueno, pues digamos que pues el país, o sea, es una obligación tanto mundial, la Carta, pues digamos, de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, o sea, a ellos se les tiene que cubrir pues todo, o sea, tengan o no tengan estatus regular. Mm, digamos que uno, pues digamos, ahorita con el tema del COVID-19, yo creo que muchos niños que no tienen acceso a la virtualidad, pues no tendrán este derecho, ¿sí? Yo creo que ahorita pues debe ser como un desafío muy grande ese tema. No, 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 no he conocido niños venezolanos o niños extranjeros que no estén estudiando, o sea, los que he tenido conocimiento, estén o no regular, tienen un cupo en el colegio y de hecho, pues los colegios, algunos se quejan por el número de estudiantes que tienen, pero, pero no, o sea, ellos tienen su derecho, o sea, si un padre de familia en condición muy vulnerable, sus hijos están desescolarizados, ellos tienen su derecho, o sea, tienen que sí o sí matricularlos en una institución, o sea, pueden pues tener ayuda legal también está, hay organizaciones, Utraven también da asesoría legal al respecto. La Personería de Bogotá, pues en este caso, al ser Bogotá, también da asesoría al respecto, pero digamos que sí ve uno a veces que hay papás que tienen niños afuera, esos niños también los tienen el derecho de ser cuidados en centros AMAR, en centros de cuidado del bienestar familiar, también tienen derecho de estar ahí. Entonces, pues, digamos que si no lo hacen es más como por decisión de los padres, mm, pero, pero pues ellos tienen derecho a su estudio. Puedo agregar algo ahí, y es que a partir de la declaración de la circular conjunta número 1 del Ministerio de Educación con Migración Colombia, se fijan todos esos aspectos para la garantía de los derechos independientemente del estado de regularidad o no de los niños que provienen de Venezuela. ¿Cuál es la dificultad? Yo insisto, coincido con Isabela en términos del tema del acceso, ¿sí? Por ejemplo, el acceso en estos escenarios de pandemia es una crítica fuerte y sobre todo para el acceso a los medios de las TICs para poder acceder a las clases que se dieron de manera remota y virtual. Aún así, yo debo destacar que se han hecho esfuerzos gigantescos por parte tanto de maestros y de maestras que han buscado estrategias alternativas, inclusive con contactos telefónicos y demás, que ha permitido mantener desde alguna perspectiva el derecho a la educación. O sea, considero que la infraestructura institucional está para la garantía de los derechos de los niños de la niña. La dificultad es en términos del acceso y de las complicaciones que se generan. Principalmente, yo personalmente pienso que la principal dificultad está en términos de salud por los requisitos formales y legales que exigen las entidades prestadoras de salud para la vinculación. Y normalmente un niño entra como bajo la figura de beneficiario. Entonces, si los padres no tienen la condición regular, entonces ellos sí tienen la posibilidad de afiliarse a la entidad prestadora de salud. Entonces, ahí es, digamos que son, voy a decirlo feo, pero son leguleyadas que no permiten la garantía del acceso al servicio. Listo, pues, o sea, a modo de cierre, quisiéramos que tuvieran, o sea, una reflexión final de cada uno y cada uno de ustedes. De antemano también, pues, agradecerles. Entonces, pues,
daríamos paso como una reflexión final por parte de ustedes y ya va a cerrar la compañera Karen también con algún comentario final. Bueno, pues yo quiero agradecer el espacio, invitarlas invitarlos a ser incluyentes, a hacer un stop en los rumores también. Creo que es importante ver las cosas buenas que traen las migraciones a los países. Estados Unidos es un país de migrantes y digamos, se ha podido constituir como un país fuerte también gracias al trabajo de sus migrantes. Creo que ellos traen conocimientos, traen nuevos saberes, traen desafíos, sí, pero también traen cosas buenas para el desarrollo económico, social, cultural. Entonces yo creo que debemos apostar a ver esas cosas buenas, entender que cada historia es diferente, que no todas las migraciones son iguales, no todos los migrantes son iguales, sus condiciones tampoco son iguales, las formas en que llegaron al país tampoco lo son. No hay que generalizar porque cada situación es diferente. A veces los medios de comunicación también exageran en la información que dan por pocas personas que hacen cosas malas, generalizan al resto y yo creo que también hay que tener mucho cuidado con la información, las fuentes que miramos, que leemos, cómo nos estamos informando y yo creo que lo bonito, digamos, Bogotá, porque es tan diversa, porque migramos de otras partes del país, de otras ciudades, y yo creo que eso también hay que verlo, la riqueza que adquiere el país también a causa de la migración. Vale, yo coincido y tal vez quisiera como reflexión final permitir recuperar aquello que los niños enseñan y que desde nuestra postura autocéntrica nos negamos o nos permitimos olvidar y nos tenemos que reencontrar con esa perspectiva. Y es que todas y todos podemos ser, independientemente de donde vengamos, independientemente del color que tengamos, independientemente de nuestros gustos, de nuestras creencias, de nuestras posturas y de nuestras formas de pensar y actuar. Todas y todos tenemos una historia, tenemos una serie de hechos que marcan y dan sentido a nuestra identidad. Y tenemos que buscar y generar las posibilidades que nos permitan ese diálogo y nos den la capacidad de comprendernos y de ser empáticos con el otro. A partir de ese ejercicio tan interesante y tan apremiante de reflexión, que es tanto la atención con migrantes como lo es también el desarrollo de las acciones como trabajadoras y trabajadores sociales. Entonces, con eso me gustaría cerrar y agradecer nuevamente por el espacio y por esta discusión tan interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, y así damos por finalizado el evento del día de hoy. Nuevamente agradecemos a nuestros ponentes, invitados, por compartir sus conocimientos con todos nosotros y también a los participantes. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que haya sido de su agrado este espacio y recuerden visitar la página de la universidad y las redes sociales para obtener la información de nuestro próximo evento que se realizará el 20 de octubre sobre humanismo digital e intervención social en el marco del Día del Trabajador Social. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, feliz noche, muchas gracias. Feliz noche para todas y para todos. Gracias.